Buenas. Qué maravillosa oportunidad encontrarnos en esta noche para continuar reflexionando, ya casi cerrando el tema de la salvación del Señor. Les he insistido, no agotando, pero por nuestra parte sí, tratando ya de llegar al final de lo que ha sido contemplación del orden de la salvación. La salvación es del Señor, contemplando la salvación como una obra de Dios por todos nosotros. Por favor, prepárese su café, su aromática. Si el café lo desvela, prepárese una aromática, que es esta una oportunidad para meditar en la palabra del Señor, en la salvación, contemplar la obra de salvación por nosotros al calor de un buen café. Ahí le queda la invitación. Vamos a acercarnos entonces al Señor en oración, no sin antes invitarles a que nos regale un saludito por el chat. Allí regálenos un saludito, denos la oportunidad de poder saber que usted está conectado. Y vamos dando entonces lugar al inicio de este espacio que hemos separado ya, como les he dicho, ya casi para ir cerrando lo que ha sido esta experiencia de la contemplación de las salvaciones del Señor. Señor, gracias por esta oportunidad que tú nos regalas, el espacio, Señor, de podernos encontrar hoy delante de ti, estar, Señor, en tu presencia, en esa contemplación de lo que ha sido tu obra de salvación por nosotros. Gracias, Dios, qué infinita misericordia. Y hoy, Señor, nos disponemos para que seas tú quien nos continúe ilustrando acerca de cómo tu palabra nos va dando luz acerca de lo que tú has hecho y cuál es el llamado que nos haces, qué es el desafío, qué es lo que ahora, Señor, nosotros como creyentes en tu palabra necesitamos comenzar a vivir, hacer, ejecutar, Señor, en razón de la salvación que tú has obrado en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Recuerde por favor el saludito allí, pero nos ayuda. Y una palabra de ánimo que quiera regalarle a alguien. También estamos a la espera de preguntas, inquietudes, porque en 8 días estaremos, no todavía con las preguntas, porque estaré en 8 días lanzando o compartiendo algo que está hilado con este tema para seguir una nueva serie en... Más adelante estaremos iniciando una nueva serie como en 20 días, en 8 días estaré haciendo la presentación de la serie, en 15 días las preguntas y así damos cierre a este espacio. Recuerde, preguntas y respuestas, algo que usted quiera, inquietudes, dudas que tenga, entonces trataré de resolverlas, inquietudes que puedan surgir y espero poderles aportar y ayudar en esa resolución y así a clarificar esos aspectos de la fe. Vamos entonces a dar inicio a este espacio y eh, a dar lugar a esta reflexión. Y quiero iniciar con Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30. Ya se darán cuenta por qué he retomado este texto bíblico que lo hemos mencionado en varias oportunidades. Porque a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. ¿Se da cuenta cómo está allí mostrando ese proyecto de salvación del Señor, el Señor por nosotros? Ahí nos va dando luz el Señor, cómo es que Él va y nos va clarificando si tenemos alguna duda con relación a un proceso, un plan de salvación. Ahí lo tenemos bien diseñado y ya entenderemos un poco más acerca de esto que el apóstol Pablo nos está compartiendo en Romanos capítulo 8. ¿Qué es lo que hemos venido nosotros observando por estos días? Hemos revisado lo que es el orden de la salvación, hemos estado mirando el llamamiento eficaz, la regeneración o nuevo nacimiento, fe y arrepentimiento, que también lo podemos denominar en una sola palabra como conversión, justificación, adopción, santificación, preservación, una obra de Dios, y perseverancia, esa acción del ser humano en razón de que somos preservados por el Señor, unión con Cristo y glorificación. Eso es lo que hemos venido considerando y hoy estaremos tratando de hacer un repaso de esa obra del Señor para eh,
terminar con una certeza, y es que sin lugar a dudas somos salvos. Y somos salvos sin lugar a dudas porque el Señor ha obrado su salvación. Somos salvos porque sin lugar a duda el Señor en su misericordia nos ha apartado para Él, y si hemos sido llamados por Él, disfrutamos de esa seguridad, de esa certeza de nuestra salvación. Sin lugar a dudas, si hemos creído en el Señor Jesucristo, si hemos reconocido que Él es nuestro Señor y Salvador, hemos ido a Él en arrepentimiento y por la fe nos hemos apropiado de ese perdón que Él nos ha otorgado en su sacrificio, sin lugar a dudas, somos hijos de Dios, sin lugar a dudas. Y tenemos una esperanza de un futuro glorioso, como lo veíamos hace 8 y hace 15 días. En esa contemplación de ese orden de la salvación, debe ser claro algo que he repetido en varias oportunidades durante toda esta serie, y es que cuando hablamos de orden de la salvación, no estamos diciendo y haciendo referencia a que esta obra de la salvación, estos beneficios vienen como paso a paso y que podemos finamente delimitar: hasta aquí va el 1, luego sigue el 2, luego sigue el 3. No, hay algo, y es que debe entenderse más como un proceso que todos vivimos, pero no se puede delimitar de esa manera. Son lo que el Nuevo Testamento va a describir, ocurre en la vida del ser humano, y lo que hace la teología es tratar de poner a la luz de la Escritura, entender cómo se da ese proceso, cómo se vive ese proceso. Entonces, plantear un orden, no estamos diciendo de que es una seguidilla de acontecimientos en el que se avanza un paso tras otro. No queremos dar esa impresión, sino que es un proceso de salvación el que el Señor obra. Y esos diferentes aspectos de la salvación se aplican a nosotros en el momento en el que somos salvos. Hay algunos de esos procesos que son en el instante, y hay otros que los vamos todavía viviendo en el camino. Les he indicado la santificación. Es un proceso que inicia, y en un momento estaremos puntualizando algo con relación a la santificación, así como con relación a cada aspecto que hemos mencionado en este programa o en esta serie que venimos trabajando. Por lo tanto, distinguir los pasos en el proceso, al distinguirlos debemos recordar entonces que no necesariamente están separados en el tiempo. Identificar lo que se vive no significa que están separados en el tiempo. Hoy ocurre uno, mañana otro, pasado mañana otro. No necesariamente están separados en el orden. Y debe ser entendido y observado esto como un orden más lógico que cronológico. Lógico es cómo se aplica ese proceso de salvación. O sea, a la luz de Efesios, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él nos dio vida. Es decir, estando en nuestra condición de muertos, no teníamos la capacidad de reaccionar frente a Él. Entonces, Él implanta su vida en nosotros, y el implantar su vida en nosotros despierta en nosotros la capacidad de respuesta, o desarrolla en nosotros la capacidad de respuesta, solo porque la vida ha sido injertada en nosotros, en esa regeneración, ese nuevo nacimiento, ha sido injertada esa vida. Entonces ahí vamos dándonos cuenta que esto es un proceso, y debe entenderse más bien de manera lógica que cronológica. Así debe irse entendiendo todo este proceso de la salvación, ¿sí? Vamos entonces a mirar, cuando nosotros pensamos en la salvación y en el orden de la salvación, en oportunidades lo que estamos mirando es el futuro, y se nos olvida el presente, ¿sí? Y cuando pensamos del futuro, hay nuestra perspectiva de la salvación es que la salvación nos libra del infierno. Pero quiero decirles que la salvación es mucho más que liberarnos del infierno. Es mucho más. Efectivamente nos libra del infierno, pero es mucho más que esto. Y no podemos asumir entonces que se limita, ¿sí?, a la liberación del infierno, ¿sí? Eso es un aspecto innegable, es algo que debemos reconocer. Los beneficios de la salvación abarcan más.
Y ahí lo tenemos. Abarcan un estado presente y una obra presente. Y la justificación es que hoy somos declarados justos delante de Dios, y eso nos da una certeza de que podemos ir al Padre hoy, tener una cita con Él, dialogar con Él, en razón de que hemos sido justificados, somos declarados justos delante de Él y estamos viviendo un proceso de santificación. Cada día Cristo siendo formado en nosotros, y eso lo vivimos al presente. Entonces se da cuenta de ese aspecto futuro de la glorificación, como lo veíamos hace 8 y 15 días, pero también estamos considerando que hay algo presente que se vive actualmente. Y eso debemos tenerlo claro para no pensar que esto de la salvación solo toca al futuro, porque entonces perdemos de vista qué es lo que el Señor nos llama al presente. La salvación no es algo futuro, no se limita a algo futuro exclusivamente, y no se limita solamente a la consideración de que nos está liberando del infierno. Nuestra salvación es una realidad presente. Es una realidad presente. ¿Sí? Es una realidad presente. Y que tiene unos beneficios hoy. Tiene unos beneficios hoy. Una seguridad, una certeza. Tiene un proceso de transformación que estamos viviendo. La certeza de que soy parte del pueblo de Dios, soy parte de la familia de Dios, fui adoptado, fui reconocido, soy ahora hijo del Señor. Y estudiar el orden de la salvación nos ayuda a nosotros a saber y a apreciar lo que hoy tenemos en Cristo. Tenemos, no solamente tendremos, sino lo que tenemos en Cristo. Y considerar lo que obtenemos en Cristo, lo que se nos da en Cristo, ¿a qué nos lleva eso? A llevar unas vidas santas delante del Señor. Porque para nosotros debe ser claro, la santidad no es por temor al infierno, sino por la gratitud de la salvación que nos ha dado. Si eres parte del pueblo de Dios, recuerde la palabrita, sin lugar a dudas, eres hijo de Dios. Sin lugar a dudas. Ya no hay infierno si has creído en Cristo como único y suficiente Salvador, si has respondido a esa gracia que te ha impactado, y ahora Dios te ha adoptado y te ha hecho suyo. Sin lugar a dudas, eres hijo de Dios. Y ahora entonces lo que buscas es honrarle por gratitud. Por gratitud buscas honrarle, ¿sí? Por su bondad, por su misericordia, por lo que Él ha mostrado con nosotros los creyentes. Eso es lo que hacemos. De manera que esto nos lleva a que lo honremos por gratitud y no por pánico, no por temor, no por miedo. No, no. Ahora, ¿por qué inicié con Romanos 8, 28, 8, 29 y 30? ¿Por qué iniciar? Porque Pablo describe la obra que el Padre ha venido desarrollando desde la eternidad y hasta la eternidad, a los que de antemano conoció desde la eternidad. Efesios dice que desde antes de la fundación del mundo fuimos apartados para Él. ¿Se da cuenta? Desde la eternidad y para la eternidad. De tal forma que nosotros hoy tenemos una profunda seguridad, una profunda certeza. Y estos versículos nos ayudan a asimilar esta certeza, nos ayudan a comprender esta certeza. Por eso estos versículos, que van a hilar como una serie de obras del Señor, que nosotros la hemos denominado, la teología la ha denominado orden de la salvación, ordo salutis. La expresión no aparece en el Nuevo Testamento, sino ha sido una manera de denominar lo que el Señor hace. Se ha llamado a este orden la cadena de oro de la salvación. ¿Por qué? Porque ofrece una profunda seguridad. Al describir una serie de un proceso a través de unas etapas, como Romanos 8, 29, 30 la va a describir, una serie de etapas inseparables de la obra de Dios.
El proceso de la salvación es una obra de Dios en la que nosotros actuamos porque Él permite conocerlo y que vivamos y actuemos para Él. No hay otra manera por la cual podemos responder a su salvación. Estábamos muertos en nuestros delitos y Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos. Y ese nos dio es una acción de Dios, porque nosotros no podíamos encontrarlo a Él. Fue Él quien vino a nosotros. Y es lo que Romano nos está entonces aquí ilustrando y nos está como clarificando. ¿Sí? Y ese llamado, ¿sí? Ese, ese, esa, ese orden de la salvación, esa salvación que es del Señor, vamos a verlo rápidamente, qué es lo que hemos venido considerando en una frase. El llamamiento eficaz ocurre cuando Dios llama a las personas a sí mismo a través de la proclamación del Evangelio. Así lo va a plantear Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. En él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él. ¿Y por qué creímos? Porque viene diciéndolo desde el versículo 3, porque él nos hizo aceptos en el amado, hablando del Padre, porque él desde antes de la fundación del mundo nos hizo suyos. Por eso podemos creer. Por eso podemos responder. Entonces el llamamiento eficaz ocurre cuando las personas, cuando Dios llama a las personas a sí mismos, a sí mismo, para Él, a través de ese llamamiento, esa proclamación del Evangelio, para que respondan con arrepentimiento. Y aquí hay algo claro. La respuesta tiene que ser en arrepentimiento. Arrepentimiento tiene que ver con el reconocimiento de que soy pecador. Soy pecador. Es lamentable que hoy hablamos de muchas conversiones en las que no hay una convicción de pecado. No podemos hablar de arrepentimiento, de conversión realmente si no hay una convicción de pecado. No es posible hablar de conversión, porque la conversión tiene que ver con eso, con el arrepentimiento. Es un llamado de Dios que nos hace para que vamos a Él, y es un llamado al que se responde con arrepentimiento. Eso es lo que nos deja claro el llamamiento eficaz. La regeneración o nuevo nacimiento, como lo hemos reconocido, se da cuando la vida espiritual, cuando Dios da vida espiritual a los que ha llamado. Recuerda, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él dio vida. ¿Por qué podemos responder? Porque Él nos dio vida. Él nos dio la vida. Entonces es la manera en como Dios injerta la vida espiritual en medio de la muerte que nosotros vivíamos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La conversión. Les decía que la conversión es una palabrita en la que podemos recoger la fe y el arrepentimiento. Y dice, ocurre en el momento en que una persona responde voluntariamente al llamado del Evangelio a través del arrepentimiento del pecado y la fe en Cristo. Aquí dice, mire la expresión, responde voluntariamente. Aquí está la voluntad del ser humano. Ahora, esa voluntad puede ejercerse porque el Señor implanta su vida en nosotros. Por eso podemos responder. Entonces, esa conversión tiene que ver con el arrepentimiento y la fe. Recuerden, no hablamos de conversión si no hay arrepentimiento, si no me identifico como pecador y por fe acepto que Cristo es suficiente para resolver el problema que tengo, y el problema que tengo es que soy pecador. Ahí está. Eso es la conversión. ¿Listo? En esa cadena de oro estamos también considerando y consideramos en esa orden de la salvación la justificación. Y la justificación es un acto legal instantáneo. Cuando digo instantáneo es en un solo momento. Cuando Dios ve a los creyentes, hoy los ve justos, porque nos ve a través de Cristo. Al que no conoció pecado, segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado. Voy a leerlo en esta nueva traducción, Nueva Biblia de las Américas, porque lo tengo memorizado, es en la Reina Valera. Entonces voy a leerlo en esta traducción, segunda de Corintios 5:21.
Dice, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Eso es justificación, ¿sí? Entonces tiene que ver con ese acto legal instantáneo de Dios en el que Él declara que nuestros pecados son perdonados. Hablamos de la adopción, somos acogidos como parte de la familia de Dios, qué precioso eso. Y la adopción es un acto en el que Dios nos hace miembros de su familia, nos hace parte de su familia. Y ahí encontramos a Efesios capítulo 2, que me parece muy precioso ese texto. No lo tenía aquí registrado, voy a ver si lo encuentro, donde dice que ahora, sí, pero Dios que es rico en misericordia. Tan, 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 tan. Se me perdió el texto. El texto nos habla de que Él nos hace, ya no somos extranjeros, así que ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Estoy leyendo Efesios 2:19, así que ustedes ya no son extraños ni extranjeros, 2:19 de Efesios, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Adopción. Ahora, por eso oramos Padre Nuestro. Y por eso he insistido en tantas oportunidades. Nosotros andamos prometiéndole a las personas cosas que no, creo que no debemos. Nosotros les leemos ese texto del Padre Nuestro, la enseñanza anterior que está allí antes del Padre Nuestro, antes del Señor Jesús, decirle cómo deben orar a los discípulos y a los que están oyendo allí en el Sermón de la Montaña. Él les va a expresar porque vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad. Está hablando de Padre, y cuando dice Padre, ¿a qué hijos se refiere? ¿A qué hijos? A los que han sido adoptados. ¿Y quiénes son adoptados? Pues los que han sido justificados. ¿Y quiénes son justificados? Pues los que han sido regenerados. ¿Y quiénes son regenerados? Pues los que han sido llamados. ¿Sí? Cuidado, nosotros andamos prometiéndole cosas a las personas que no es correcto. Lo que nosotros tenemos que hacerles es un llamado que vengan a Cristo. Y una vez vienen a Cristo, y sí le podemos decirle, ahora podemos orar con una seguridad. Y es que Padre nuestro. Eso es una certeza. Padre nuestro. No es el Padre de otros. No es Padre nuestro. No es un papá que está alejado de mí. No es un Padre nuestro que está al tanto de mí, de lo que sucede conmigo. La santificación. La santificación se refiere a que Dios nos separa del pecado. Santificación posicional. ¿Qué significa eso de santificación posicional? Es que ya somos llamados fuera. Recuerda que la palabra eclesia significa llamado, llamado como afuera. Entonces la santificación habla de que somos separados del pecado. Y también al proceso hace referencia a la santificación, al proceso en el que Él nos hace más como Cristo. Y es una tarea en la que estamos. Somos llamados santos, porque cuando el Señor, por ejemplo, a los Efesios, a propósito de la carta a los Efesios, Él les va a decir, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos. Los reconoce como santos. Una santificación posicional. Son santos. Pero la santificación también hace referencia a un proceso que estamos viviendo donde cada día se está formando en nosotros Cristo. Ya no vivo yo, Gálatas 2:20, sino que Cristo vive en mí. Hablando de una muerte que debo vivir. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca, decía Juan Bautista. Entonces ahí tenemos el llamado de la santificación posicional. Somos llamados santos, y santificación progresiva es un proceso en el que estamos creciendo y Cristo cada día se va formando en nosotros. Y tenemos la perseverancia. Y recuerden que la perseverancia la hemos ligado a la preservación, ¿sí? Y dice, la perseverancia del creyente es una enseñanza bíblica donde se nos promete que todos los que son justificados serán guardados por el poder de Dios, preservación, y perseverarán como cristianos hasta el final. Pueden perseverar
porque son guardados por el poder de Dios. Por eso podemos perseverar. No tenemos la fuerza. ¿De dónde sacas la fuerza para vivir al Señor? La sacas de Él, porque Él te preserva, Él me preserva. Y por eso puedo perseverar, ¿sí? Y en esta cadena de oro de la salvación, la glorificación es el momento en que Dios finalmente quitará todos los aspectos de pecado de nuestras vidas y nos dará un cuerpo de resurrección. Es el momento en el que el Señor viene por segunda vez y nos encontraremos con Él. A eso hace referencia esa cadena de salvación. Romanos 8, 29 y 30, insisto, nos está dando el fundamento de esa seguridad de salvación. Es una obra de Dios, es una obra de Dios, ¿sí? Es una obra de Dios, es una cadena inquebrantable y por eso hablábamos, ¿sí? Hace un momento de la cadena de oro de la salvación. Así lo han reconocido los teólogos protestantes como una cadena inquebrantable de la obra de la salvación. Es una cadena inquebrantable, ¿sí? Los creyentes pueden disfrutar de esa seguridad porque Dios es el autor de la salvación, de principio a fin. Así lo va a plantear. A estos hizo, recuerde la expresión constante allí en Romanos, a los que predestinó, a esos también llamó, una acción de Dios. A los que llamó, a esos también justificó, una obra de Dios. A los que justificó, también glorificó, una obra plenamente de Dios. Por eso nosotros estamos seguros. Y quise traerles esta frase de William Perkins, que es un teólogo por allá del siglo XVI, finales del siglo XVI. Bueno, básicamente porque ya es de 1558 a 1602, siglo XVI. Él dice, se nos amonesta, pensando en este texto que estamos revisando de Romanos 8, se nos amonesta a luchar contra la duda y desconfianza de nuestra salvación. Nosotros a veces oramos y decimos, ¿será que Dios sí nos escucha? ¿Será que yo que soy tan pecador, Dios sí me escucha? ¿Será que sí soy hijo de Dios? Es lo que está diciendo la Escritura, es que no es por lo que usted cree, es por lo que Cristo hizo. A veces nos salta la duda, nos salta la inquietud. Claro, cuando vivimos de manera desordenada, cuando nos ocurren situaciones que escapan de nuestras manos, nos sentimos desesperados y comenzamos a dudar de la obra del Señor en nosotros. Y es ahí cuando salta la certeza que nos va a dar, se nos amonesta a luchar en contra de toda duda y desconfianza de nuestra salvación, porque no depende de nuestras obras ni de nuestra fe. Fuerte. La obra de Dios en mí no depende de mi fe, es la obra de Dios en mí la que despierta la fe. ¿Se da cuenta? Sino del decreto de Dios, que es inmutable. La salvación es un decreto de Dios. No es algo que yo decido, es algo que Él decretó. En otras palabras, para nosotros debe ser muy claro, en otras palabras, los creyentes pueden disfrutar de seguridad porque Dios es el autor de la salvación, de principio a fin. Nada ni nadie puede romper la cadena. Por eso decíamos, sin lugar a dudas. Frente a la salvación no hay lugar a la duda. No la hay. No hay lugar a la duda. Y quise traerles, me tiene un poquito de paciencia porque quise traerles estas palabras de John Lennox. Es alguien a quien escucho con alguna frecuencia, me gusta leer, es un apologeta. Yo no he incursionado mucho en la apologética y la apologética tiene que ver con la defensa del Evangelio. Y me ha impactado este hombre John Lennox, es un matemático de Oxford. Ha debatido con los grandes ateos de nuestro tiempo, en escenarios académicos, ha debatido con los grandes ateos de nuestro tiempo. Y este hombre dice lo siguiente que me llamó la atención, lo escuché en un video, tomé notas del video para que sea claro. Y John Lennox, en un debate que está sosteniendo, le preguntan a él por qué John cree que Dios cree en el Dios cristiano. ¿Por qué? ¿Por qué no otro? ¿Por qué no otra religión? Básicamente la pregunta la amplían allí en el diálogo.
el que está moderando el debate le dice, por qué Dios de los cristianos y por qué no otra religión? Entonces él les va a decir lo siguiente. He preguntado a personas de diferentes religiones, dice John Lennox, ¿qué quieren decir por religión? A menudo me describen algo como una universidad, en el sentido que tiene un examen de admisión. Después de ingresar, avanzas en el proceso y eres enseñado por grandes profesores. Y después llegas a un veredicto final, tus exámenes finales. ¿Está claro? Que la religión es como un proceso académico en el que hay una evaluación inicial para el ingreso, luego todos unos procesos semestrales y llega para poder recibir el título universitario. Entonces tengo que presentar unos exámenes finales. Si gano esos exámenes finales, entonces recibo el título. Es lo que él dice, piensan muchos de sus amigos con relación a la religión. ¿Sí? Y él dice, en el proceso académico que está describiendo, la ilustración que tiene la ilustración de una universidad, en el proceso tus profesores no te pueden garantizar que lograrás llegar al final. O sea, cuando yo ingreso a la universidad, ningún profesor me va a garantizar que yo voy a llegar al final. No, me dan ánimo, me dicen, tú tienes la capacidad, sigue adelante, tú puedes. Y cuando tengo dificultades, algún profesor me dice, pilas, pues Sergio, no te vas a quedar, tienes que seguir adelante. Y nos dan ánimo y dice, en el proceso tus profesores no te pueden garantizar que lograrás llegar al final. Porque principio básico de una universidad es el mérito. El principio básico de una universidad, ¿sí? Es el mérito. Ese es el principio básico. ¿Y cómo así que el mérito? Claro, usted gana los exámenes, entonces pasa al siguiente semestre. Pasa los exámenes parciales y finales y pasa al siguiente semestre. Así, por mérito. Usted gana y pasa al siguiente. Y usted recibe su título cuando aprueba todas las materias, cuando logra cumplir con todos los créditos. Es un mérito. Es un mérito, básicamente. Si esto entendemos por religión, mire lo que está diciendo John Lennox. Si esto entendemos por religión, el cristianismo entonces no es una religión. Por la sencilla razón de que en el cristianismo, la aceptación viene desde el principio, no al final. Es decir, no se puede comparar el cristianismo con una universidad donde yo voy ganando notas, materias parciales y exámenes finales y voy superando semestre tras semestre para recibir el cartón al final de todo el periodo académico. Él va a decir, no, el cristianismo lo titula a usted desde el primer momento. Si eso entendemos por religión, dice John Lennox, el cristianismo no es una religión, por la sencilla razón de que en el cristianismo la aceptación viene desde el principio. Dios te acepta desde el principio. Dios te da el título de hijo desde el principio. Te hace miembro de la familia desde el principio. Te justifica desde el principio. Te da nueva vida desde el principio. Desde el principio, no al final. No al final. Y él dice, esta diferencia es espectacular. No he llegado al juicio final, pero sé que he sido aceptado. Sé que soy parte de la familia de Dios. Sé que soy salvo. ¿Por qué? ¿Porque soy buena persona? No, no, no es porque soy buena persona. No. Esto se debe a lo que Cristo ha hecho y a la esencia absoluta de lo que es ser un cristiano. Es que yo he confiado en Él y lo que ha hecho en la cruz. Esto se debe a lo que Cristo ha hecho y la esencia absoluta de lo que es ser un cristiano es que yo he confiado en Él y lo que ha hecho en la cruz. ¿Qué determina que hoy eres hijo de Dios? ¿Que ganaste todos los exámenes? No. Seguramente de aquí en adelante vamos a perder muchas cosas. Vamos a tomar malas decisiones. Él les dice, eso no es. Sí, no es. Lo que hizo en la cruz significa que puedo ser aceptado desde el principio del recorrido.
Esto hace una diferencia espectacular, vuelve a repetir. Muchos se desaniman de las religiones porque se convierten en un sistema que esclaviza en base a méritos, mientras que Cristo ha preparado su salvación como un regalo gratuito, como un regalo gratuito. Si es un regalo gratuito, entonces así que yo no estoy aquí, dice él en ese momento. Yo no estoy aquí y nosotros no estamos aquí para hacer puntos con Dios. Lo hago porque me ha aceptado y eso es lo maravilloso del cristianismo. ¿Por qué somos cristianos? Porque estamos tratando de obtener, hacer cosas para ganar. No. La razón que dice John Lennox por la cual él es cristiano es porque es por la obra del Señor Jesús que Él tiene una seguridad. No es algo que Él está luchando por ganarse, es algo que Cristo obtuvo por Él. La salvación es algo que Cristo obtuvo por ti. No la estás ganando. Cristo la ganó en la cruz del Calvario. De tal manera que eres salvo sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Así que no tienes por qué dudar hoy cuando oras. No tienes por qué dudar hoy cuando te estás acercando al Señor. Si a lo mejor estás luchando con un pecado, pues te invito para que te arrepientas. Pero lo que tienes que hacer es tener la certeza, si has creído en Cristo como único y suficiente Salvador, si has escuchado su palabra, si has reconocido ese evangelio, si has reconocido la obra de Cristo como suficiente, te reconoces pecador y has confesado que Él es tu Señor, no hay por qué dudar, eres hijo de Dios. Pero estás luchando con algo, sí. Y ahí es donde el llamado es a perseverar, porque Él nos está preservando. Tenemos que resistir el pecado, pero no para ganarnos el cielo, sino en razón de que somos cristianos. Somos cristianos. En razón de que tenemos ya el cielo, hemos sido justificados. Somos declarados santos y estamos siendo transformados, lo decíamos hace un momento. Esto nos recuerda todo lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Cuán grande es nuestro Dios y la salvación que ha obrado por nosotros. Mis hermanos, ese es el llamado del Señor hoy y está la manera en cómo quería cerrar este orden de la salvación con un tema que quiero tratar en 8 días, que es como el abrebocas para la siguiente serie una vez terminemos esta, que ya estamos a 2 programas de terminarlo. Entonces, algo que se desprende de lo que hemos venido contemplando, lo trataremos en 8 días y en 15 días las preguntas. Estoy a la espera de sus preguntas. Oremos en gratitud al Señor. Recuerde que tú no estás aquí para hacer puntos con Dios. Estás aquí para agradecer porque has sido aceptado. Y eso es lo más maravilloso del cristianismo. Por eso las demás religiones agotan. El cristianismo enriquece. Porque el cristianismo es una experiencia de gratitud, de salvación y gratitud. He sido salvado por la obra de Cristo y ahora vivo en gratitud para Él. Oremos al Señor. Señor, gracias por tu salvación y gracias por lo que has hecho. Tu sacrificio es suficiente. No necesito, Señor. Y es tu sacrificio a tal punto suficiente que hoy puedo gozar de la seguridad de mi salvación. Y no depende de mí, Señor, el gozar la seguridad de que soy tu hijo, el gozar de la seguridad de que he nacido de nuevo, el gozar de la seguridad de que te pertenezco. Soy tuyo, porque tú me hiciste tuyo. Ahora, ese ser tuyo, Señor, provoca en mí una vida para ti, una vida de arrepentimiento constante, una vida de renuncia a mí, a mi pecado, para vivir solo para ti. Gracias, Señor, por la seguridad que puedo tener en tu salvación. Gracias por la seguridad que tengo de haber sido aceptado por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias, Padre, por la obra que hiciste en el Hijo. Gracias, Hijo, por morir por mí, hacer completa la obra en el cumplimiento de ese plan realizado por el Padre de antes de la fundación del mundo. Y gracias, Espíritu, por aplicar la obra completa del Hijo en mi vida.
sigue obrando y sigue tallándome, sigue formando en mí ese carácter de Cristo. Qué espectacular tu salvación, Señor. Debo vivirla por gratitud y no por pánico, por miedo, sino por gratitud. Estamos en tus preciosas manos, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Mis hermanos, un abrazo grande, descansen, por favor, preguntas ahí en el chat, estoy atento y espero que en 8 días nos veamos para hacer un cierre con un tema que se desprende de lo que hemos venido viendo durante esta serie y nos preparamos de esa forma para la siguiente serie y las preguntas, dudas, inquietudes que se han despertado a la luz de las salvaciones del Señor. En 15 días les estoy esperando aquí para que juntos por el chat también puedo recibir preguntas, pero si previamente las puede hacer llegar será muy útil para prepararme debidamente, para ayudarle a comprender y clarificar algún aspecto que pueda o inquietud que pueda surgir de lo que ha sido el tema que hemos venido desarrollando. Un abrazo para todos, muchas bendiciones y que la bondad de Dios les acompañe en todo tiempo. Un abrazo, mis hermanos.